Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un retrato con solamente 4 elementos, que son carbonilla, tinta estilográfica, lavandina o lejía y también una goma de miga, que la goma de miga es simplemente para borrar un poco la carbonilla y para resaltar ciertas luces. Sobre un papel de 230 gramos voy a realizar una base de color, no voy a dejar el papel blanco, le voy a dar una cierta tonalidad. Como la hago con acrílico, un acrílico de color amarillo de Nápoles, lo voy a trabajar con un pincel y bastante aguado porque no lo quiero tan intenso, así que lo voy a trabajar como si fuese una veladura, lo voy a trabajar con transparencia. Basándome en una foto, lo primero que hago es trabajar con la carbonilla. Voy a trabajar las sombras más profundas. En sí voy a simplificar lo más posible el rostro. Al principio no voy a trabajar los detalles, sino simplemente las áreas más amplias, donde hay sombra, por ejemplo, debajo de los ojos, debajo de la nariz, en la boca, un poco debajo del mentón. Voy a trabajar estas zonas de un modo muy rústico, o sea, con la carbonilla de plano, con esta barra de carbonilla no en punta, sino de plano, voy generando ciertos valores, ciertas sombras, con textura más que nada, como se suele trabajar la carbonilla. Voy presionando más cuando quiero un color más profundo, un negro más bajo, un valor más bajo, y presiono un poco menos cuando quiero ciertos grises. Una cosa muy importante de esto es, por supuesto, la proporción de la figura de este retrato. Son las proporciones de la cabeza, que no me quede ni muy alargada ni muy ancha, que digamos todas las partes, los ojos, nariz, boca, las partes principales queden en su lugar. Una vez que tengo esto y estoy conforme, lo que puedo hacer es diluir un poco la carbonilla con la mano, así como para generar textura, para generar un cierto gris, un cierto valor medio. Después puedo volver a trabajar con la carbonilla con un valor un poco más oscuro sobre este gris que logré. Y así voy generando diferentes valores, diferentes texturas, diferente claroscuro. Esta es una base que va a ser prácticamente la base definitiva. Gran parte del trabajo de esta manera ya está realizado. Es acá donde paso a la goma de miga. ¿Qué es la goma de miga? Así se llama en Argentina, por lo menos, no sé, en otros países. Es esta goma de borrar que es especial para trabajar con carbonilla. Es una goma de borrar que se puede amoldar. Es muy blanda, se llama así acá porque es como la miga de un pan que se puede manipular, se puede amoldar. Y la ventaja que nos da lograr diferentes formas con esta goma es por si queremos lograr una luz muy puntual, una luz fina o una luz más gruesa, según el elemento que estemos trabajando en ese momento, como por ejemplo la nariz, donde recibe una luz muy puntual, o en los ojos, sobre los párpados, dentro de los ojos, la parte blanca de los ojos, también en ciertas zonas del rostro. Así vamos manipulando las luces con esta goma, porque esto es imposible lograr con el método que usamos al inicio, con la carbonilla puesta de canto. Usando la parte ancha de la carbonilla se logran manchas muy gruesas, muy toscas, que es en realidad lo que buscamos como para generar texturas. Después, los detalles más puntuales, en este caso de las luces, las logramos con la goma de miga. La goma la puedo amoldar, le puedo cambiar la forma todas las veces que quiera o todas las veces que necesite. Seguramente se va a ensuciar con la carbonilla, no pasa nada, igualmente va a seguir borrando. O también podemos buscar una zona más limpia, que no haya sido usada, que no se haya ensuciado con la carbonilla y tal vez quite un poquito mejor lo que es el polvillo del carbón. Tal vez trabaje un poquito mejor, pero igualmente aunque esté sucia, igualmente va a funcionar y vamos a obtener el resultado que estamos buscando. Una cosa que voy a hacer también en este caso, pero muy sutil, es dar ciertos detalles en la sombra con un lápiz negro común y corriente, para acentuar ciertas sombras, sobre todo en la parte de los ojos. Coloco un papel sobre el trabajo, como para poder apoyar la mano sobre este papel y así no correr lo que ya hice, no manchar por demás. Y así lo voy trabajando con este lápiz negro. Lo que voy a acentuar son los párpados, las pestañas, un poco las cejas, y la parte interna de los ojos, lo que es la pupila, el iris, como para enriquecer un poquito el trabajo, detallarlo un poquito más. Y con el lápiz logro un poquito más de dominio, un poquito más de control que con la carbonilla. Es simplemente para eso. Realmente no es necesario, no es algo excluyente, podría no haberlo hecho, pero es simplemente algunos toques que me pueden ayudar para el resultado final.
El paso siguiente es fijar lo que estuvimos haciendo hasta ahora. La carbonilla es un elemento muy volátil, apenas se toca o se roza, puede cambiarse, puede correrse, puede manchar. Así que con un fijador protector, en estos casos para la carbonilla, lo voy a rociar un poquito de modo que quede fijada lo mejor posible, que se corra lo menos posible cuando siga trabajando encima. Y ahora sí paso a la tinta. Voy a usar una tinta estilográfica, como expliqué en otro video que se los voy a dejar por acá arriba. Con un pincel voy a colocar un poco de esta tinta en la parte del pelo, del cabello. En un principio voy a trabajar esta área y con otro pincel, un pincel limpio y un poco de lavandina diluida. La lavandina conviene diluirla un poco con agua para que no sea tan pura, porque si no actúa con demasiada intensidad. Al diluirla uno puede ir regulando lo que quita de la tinta, lo que va diluyendo de la tinta, para que esta tinta desaparezca. Con la lavandina pura prácticamente elimina todo. Con la lavandina diluida se genera cierta textura, cierto tono ocre que va enriqueciendo toda la composición. En un principio voy a trabajar solo el pelo y más o menos lo voy viendo. También es prueba y error. A veces puedo eliminar mucho con la lavandina o la puedo diluir de más, de menos. La tinta va desapareciendo más o menos. Puedo volver a actuar con la tinta después. Esto lo voy manejando. Y lo mismo voy a realizar con partes del rostro. Por ejemplo, las partes más oscuras, que son los ojos, la nariz, la boca. En un principio voy cubriendo prácticamente todo. Los ojos prácticamente desaparecen. Lo mismo sucederá debajo de la nariz, un poco en la oreja, también en la parte de sombra de la frente. Queda un resto, un resabio de lavandina, y también cuando pongo la tinta también pueden actuar en conjunto, lograr estas tonalidades, como decía antes, de un tono ocre, que combinado con el gris de la carbonilla, combinado con el negro azulado de la tinta, la verdad me queda una paleta de colores espectacular. Queda muy bien, queda todo en tonos crudos. Incluso se complementan lo que es la parte del ocre, esta parte beige, con el tono un poco azulado de la tinta. Bueno, son complementarios, por lo tanto funcionan perfectamente. Y los ojos, como me gustaba como quedaban antes, no los quiero perder. Bueno, con la lavandina voy eliminando la parte de la tinta que les puse encima, pero nunca se elimina del todo la tinta. Digamos que me genera nuevas texturas, nuevas tonalidades, un nuevo efecto. Y por último, ya para finalizar el trabajo, es colocarle un barniz al agua como para darle la protección final. A ver, por más que le haya puesto la laca a la carbonilla en un inicio, no es que la fija perfectamente. Incluso la tinta estilográfica se puede diluir un poco a causa del barniz, por lo cual voy a ir trabajando con cuidado. Voy a aplicar esta capa de barniz con pincel, pero sin presionar demasiado. Por supuesto me va a manchar un poco, pero también busco eso porque me va a generar nuevas texturas. Y está buenísimo eso. Me va a manchar un poco el fondo, me va a manchar un poco la cara con la tinta diluida por el barniz, y un poco la carbonilla también se va a correr, pero siempre con cuidado, siempre tratando de no perder lo que ya logré. Que se modifique un poco, generar nuevos valores, capaz nuevas texturas, que tal vez un poco más manchado, un poco más sucio, entre comillas, que me va a sumar a todo lo realizado, pero no mucho más que eso, que no me lo cambie completamente lo que logré hasta ahora con la lavandina y con todo el proceso que hice hasta este punto. Y así es como quedó este rostro, este retrato. Podría haber trabajado mucho más los ojos, con más detalle, incluso con acrílico. Podría haber ido encima y hacer un trabajo un poco más realista, sobre todo en la parte de la mirada, que es donde más me gusta trabajar. Pero como veo que me funciona de esta manera, me gustó el resultado que logré hasta ahora, lo voy a dejar así. Y creo que la combinación de la carbonilla con la tinta, con la lavandina, un toque con el lápiz negro y con el barniz final, me parece que son pocos elementos, pero con los cuales se puede lograr un trabajo, la verdad, muy interesante. Así que bueno, espero que sea útil, que les haya gustado. Como siempre les pido, se pueden suscribir si aún no lo han hecho, que me ayuda muchísimo. También dar un like, compartir, comentar, todo eso suma muchísimo en YouTube para el canal. Y si quieren colaborar también económicamente, con muy poco dinero, pueden donar en Argentina un cafecito o a través de PayPal desde el exterior. Les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje. Un abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo video. Chau.